Dios les bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven por este medio de YouTube. La Iglesia Evangélica Misionera Pentecostal Siervos de Jesucristo presenta su programa con el tema de hoy, la Iglesia y su estructura institucional. Esperando que sea de mucha bendición a cada uno de vosotros este precioso estudio que estaremos viendo. Amén. Bien, les decía yo que en la primera parte de este estudio estuvimos viendo lo que es la Iglesia y su constitución. Muchas personas que no conocen de la palabra del Señor piensan que la Iglesia es 4 paredes donde se ponen un grupo de personas a mencionar el nombre de Dios. Esa es la idea en general que hay acerca de lo que es una iglesia. Y esta es la razón por la cual hoy en el día todo el mundo es pastor, todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta, todo el mundo es llamado por el Señor. Y como hay mucha ignorancia de las Escrituras, entonces, ¿qué pasa? Que aquellos incautos que no saben de la palabra de Dios son engañados por estas personas que lamentablemente existen para hacerle daño a la verdadera iglesia. De ahí que la iglesia tiene su constitución, como por ejemplo la constitución del Ecuador. ¿Para qué la constitución de este país? Es para regirnos con leyes, ya sean civiles, penales, etcétera, etcétera. Entonces, asimismo, la iglesia tiene su constitución porque está constituida por la revelación de Dios a través de su palabra. Estuvimos viendo esa parte y hoy pues vamos a ver la segunda parte, que es, como ya dije anteriormente, la iglesia y su estructura institucional. Mire que cambia la palabra constitucional con institucional. Constitucional es de constitución, institucional es de instituir. Es decir, que la iglesia, que es nada más y nada menos que una asamblea, un grupo de personas llamadas aparte para servir a Dios, esa es la iglesia. Esa iglesia, ese cuerpo de personas están dirigidas por personas líderes que Dios los pone, como en este caso el pastor, por ejemplo. El pastor de una congregación es el líder máximo y él, por supuesto, va viendo quiénes pueden ser líderes secundarios, como en este caso diáconos, diaconisas, mujeres, etc. Pero para que un pastor funcione como debe de funcionar, tiene que tener un llamado de Dios, y lo mismo un apóstol, lo mismo un profeta, lo mismo un evangelista. Cosa que hoy en el día lamentablemente no se da. Por esa razón es que hoy en el día hay gente que dice que son apóstoles y ni siquiera saben leer bien la Biblia, pero dice que son apóstoles. Amén. Amén. Entonces, en este tema estaremos viendo la iglesia y sus ministros. Naturaleza del ministerio, fines del ministerio, cualidades indispensables para ser un ministro eficaz de Dios, ministerios extraordinarios y ministerios ordinarios. Vamos a ver entonces el primer tema, que es la iglesia y sus ministros. Los ministros de una iglesia son de constitución divina, es decir, Dios los constituye para que sean ministros de su grey o de su pueblo. No pueden, por lo mismo, ni ser cambiados ni anulados por una autoridad humana. Es decir, que la iglesia congregacional, que es la verdadera iglesia, porque recuerden que en la primera parte les estuve hablando de muchas iglesias que existen como denominaciones, que por supuesto tienen revelación de hombre y sus autoridades son cambiadas cada vez en cuando o a conveniencia del líder máximo. En cambio, en la iglesia congregacional no existe eso, porque el pastor que es puesto como ministro de esa iglesia, quien lo puede cambiar es Dios, no un ser humano.
ya que Dios lo puso y Dios es el que lo va a quitar. Amén. Amén. Tampoco puede ser disminuido o aumentado el poder de aquel ministro por alguna autoridad humana. Es decir, yo te doy una doble porción, como hoy en el día se escucha en ciertas administraciones de iglesias, que dice, yo te doy una doble porción, recibe esto, recibe acá, y en realidad no reciben es nada, lo que reciben es engaño, eso sí reciben. Entonces, un ministro de Dios que es llamado por el Señor puede recibir el poder del mismo Dios, no del hombre, ya que Dios lo constituye. Amén. Amén. Y esto, por supuesto, es porque viene de lo alto por medio del Espíritu Santo y de acuerdo a la soberanía de Dios sobre cada ministro. Los ministros de la nueva dispensación, siendo así divinamente establecidos, han de ser recibidos como escogidos de Dios. Es decir, en la nueva dispensación, que es la que estamos viviendo actualmente, la de la gracia, cuando hay un ministro de Dios, tienen que los hermanos recibirlo como un ministro de Dios. Sabemos que es un ser humano, sabemos que tiene sus falencias, como se dice técnicamente, o fallas, pero es un ministro de Dios y hay que considerarlo como ministro de Dios y hay que apreciarlo como ministro de Dios y hay que verlo como un ministro de Dios, porque Dios es que lo ha puesto así, o lo ha puesto ahí, en aquel lugar donde Él se esté desenvolviendo, ¿verdad? Bien. Y este ministro de Dios ha de ser ministro hasta que Dios así lo determine. Es decir, que cuando Dios determina que ya no puede seguir siendo ministro de Él, Dios mismo se encarga de sacarlo. Vamos a ver una referencia. Vamos a ver una referencia en 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué estamos viendo aquí? Saúl era un rey de Israel. En aquel entonces, cuando fue puesto Saúl, Dios puso a Saúl por rey porque el pueblo así lo pidió. Samuel gobernaba a Israel como un juez, pero ellos se cansaron del gobierno de Samuel y le dijeron: ¿sabes qué? Queremos un rey como las demás naciones. No era la voluntad de Dios esa, pero en vista de que ellos insistían en pedir un rey, entonces Dios dijo: está bien, les voy a dar un rey. Y en ese entonces lo mejorcito que había era Saúl. No es que Saúl era el hombre indicado para ser rey, sino que ya que el pueblo insistía en que quería un rey, entonces Dios le puso a Saúl porque era lo mejorcito que había en aquel entonces. Este hombre, cuando empezó a reinar, él empezó bien. ¿Por qué? Porque hacía las cosas bajo la dirección de Dios. Pero ya pasado el tiempo, él comenzó a creerse autosuficiente. Es decir, él pensó que ya no necesitaba de Dios. Así hay gente que empieza bien y termina mal. Gente que quiere vivir de acuerdo a lo que ellos creen o a lo que ellos piensan o de acuerdo a lo que ellos se imaginan. Ya no quieren depender de Dios. No, es que a mí me parece que esto es así. Y proceden de esa manera porque ya no quieren depender de Dios. Saúl, a los 2 años, le declaró la guerra a los filisteos. No consultó a Dios. Él dijo: como soy rey, como Dios está conmigo, Dios me puso, entonces Dios me va a respaldar. Pero no fue así. Dios no lo respaldó porque él no lo había consultado. Entonces, cuando ya comenzaron a asustarse los soldados, comenzaron a esconderse en las cuevas, etcétera, etcétera, entonces Saúl cometió otro error, porque era una ley
que cuando había una calamidad nacional, tenía que el profeta llegar a Gilgal y esperar ahí el rey durante 7 días hasta que el profeta llegara. Una vez que llegaba el profeta ofrecía un sacrificio a Dios para obtener el favor de Dios. Esa era una ley que no se la podía quebrantar. Saúl, como repito, no hizo eso bajo la dirección de Dios, sino que le declaró la guerra a los filisteos porque simplemente él se creyó autosuficiente. Entonces, una vez que ellos estaban ya asustados, para esto Samuel se demora un poquito más, y Saúl, al ver que Samuel estaba demorando, entonces viene Saúl y ofrece el sacrificio, cosa que no le competía, y se metió más en problemas con Dios. Mire, cuando usted empieza a desobedecer a Dios, créanme lo que en vez de terminar bien, terminará mal, porque cada vez irá peor, 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 hasta que usted no recapacite. Entonces, cuando Samuel se entera de aquello, entonces viene y le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, etc. Es decir, que Samuel le dijo que por haber hecho eso de ofrecer el sacrificio cuando no le competía, porque hay gente que hoy en el día apuradamente son diáconos y dice que son apóstoles y comienzan a ejercer esa función de apóstol sin siquiera tener el llamado apóstol o sin siquiera tener el conocimiento necesario para ser un apóstol, y entonces se están arrogando funciones que no les competen y por eso se meten en problemas con Dios. Por esa razón es que Dios lo saca a él. Mire que no fue el hombre. Samuel le dice: Dios dice que tu reino, que iba a ser para siempre, ya no será para siempre. Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón, que era David. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta referencia? Que el ministro que es llamado por Dios, el único que lo puede sacar es Dios. No lo puede sacar el hombre. Se han dado casos de iglesias que las han dividido porque ese hombre de Dios cometió una falla, cometió un pecado que no estamos justificando ni estamos diciendo que eso está bien, pero como cometió ese pecado, cometió esa falla, enseguida, entre comillas, el pueblo que supuestamente quiere el bien de la iglesia, lo sacan a ese pobre hombre, o le dividen la iglesia y se le van llevando un poco de miembros y se van en maldición, porque Dios no respalda. Si Dios lo puso, quien lo va a sacar a ese hombre es Dios. Y los miembros de una iglesia, y escúchenme bien que esto no es una defensa que estoy haciendo para los que han fallado, y los miembros de una iglesia, más bien, cuando un hombre de Dios cae, tienen que ponerse a llorarle a Dios, a orarle, a rogarle, a pedirle que Dios restituya a ese ministro. Pero como no hay amor para aquel pastor o para aquel ministro, entonces más bien están que le serruchan el piso para sacarlo. Y eso es lo que se está viendo hoy en el día. Y por eso el Espíritu Santo no se manifiesta, porque hay muchas de esas cosas en la mayoría de las iglesias. Por esta razón es que Dios no puede llamar como ministro a Perico de los Palotes, no puede llamar como ministro a cualquiera, porque hoy en el día, como decía anteriormente, todos son ministros, todos son pastores. Es triste y penoso, me da mucha pena, pero hoy en el día usted ve en una cuadra 4 iglesias, cada iglesia con 3 miembros, y el uno es más santo que el otro, y peleándose los miembros, y vete para acá, porque aquí sí está la verdad, ¿no? Y se están peleando los miembros cuando el diablo está que hace de las suyas. ¿Por qué esas 4 iglesias no hacen una sola? No se van y oran a Dios para ver quién es el hombre que realmente lo va a poner al frente de Dios, y allí todos se congregan y de esa manera hacen la voluntad de Dios? Ah, pero no, es que todos quieren ser cabeza. Es que si yo no soy el pastor, entonces eso no funciona. Si yo no soy líder, eso no funciona.
Y por esa razón es que usted ve los malos testimonios y cuántas iglesias se cierran, se abren, gente que cogen y se venden al mejor pastor. ¿Por qué? Porque se están levantando ese tipo de iglesias, hombres que Dios no los ha llamado ni siquiera a lavar el baño, cuanto más a ministrar. Cuando Dios llama a un hombre, Dios llama a alguien que le crea a él. No va a llamar a un incrédulo. No va a llamar a uno que no diezma. Es imposible. Imposible. No va a llamar a un chismoso. No va a llamar a un vago que no se congrega o que se congrega cuando le da la gana o cuando quiere. Es imposible que Dios llame a una persona así para que esté al frente. Dios tiene que llamar primero a un responsable y luego a alguien que le crea. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, leemos lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios llama a Abraham. ¿Para qué? Para que le sirva. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una tierra totalmente pagana. Los padres, sus abuelos, eran totalmente paganos. Sin embargo, Abraham era un hombre temeroso de Dios, porque él había oído quién era Dios. Entonces, el asunto es que, como vivía en una tierra de paganos, y Abraham sufría porque él no quería participar de eso, entonces Dios tiene que llamarlo. Y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Esto es importante porque hoy en el día hay gente que se entrega a Cristo, ¿no? Y siempre están queriendo estar con la familia. Y la familia no quiere saber nada de Dios. Y ahí están, y ahí están, y ahí están. Y no digo que es malo hablarles. Está bien hablarles, está bien orarles. Pero usted tiene que abrirse. Porque esa discordia que hay, ese tipo de conflictos que hay por ser usted cristiano, van a terminar por mermar la vida espiritual del creyente. Eso es así. No es que Dios me ha mandado a que le hable a mi familia. Sí, háblale, pero no vivas junto con ellos. Y por esa razón el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Porque hay gente que se convierten a Cristo, pero tienen mamitis, papitis, abuelitis, hijitis, abuditis. Tienen todo eso. Y no pueden vivir lejos. Se cambian cerquita, ahí al ladito, y dicen: no, al lado de mi madre para estarla viendo. Vete de tu tierra y de tu parentela. Amén. Ya cuando tú ya te conviertes a Cristo, tu forma de pensar es otra, tu forma de vivir es otra. Tienes otro horario, otra disciplina. No te van a visitar porque si te visitan tú le vas a hablar de Cristo. Y cada que le hables de Cristo se van a molestar. Dicen: no, no vayas donde fulana porque no vaya y lo primero que hace es hablarle de Cristo. Yo conozco una señora que dice que es cristiana y la visita Raimundo y todo el mundo impío y todos se ríen con ella y todo. Esa señora se va al infierno, de cristiana no tiene nada, porque es más que seguro que no les habla de Cristo, porque cuando tú hablas de Cristo y tu hogar lo haces ver como un hogar cristiano, la gente, primero que lo va a respetar y segundo que no te van a querer visitar así nomás. Amén. Amén. Entonces le digo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y Génesis capítulo 15, verso 6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es que no basta con vivir una vida ejemplar, porque tú puedes vivir una vida ejemplar, pero no tienes fe, no sirve de nada. Te sirve para que sigas en el evangelio ahí, como uno más del montón. Pero para ser un ministro tú tienes que tener fe. Porque Dios tiene que llamar a hombres que le crean a Él. Dios le habló a Abraham, ni siquiera le dijo: mira, te voy a enviar a tal tierra. No,
sale de tu tierra de parentela y vete. Él salió sin saber a dónde iba. Pero dice la Biblia que él le creyó a Dios. Y esa fe que Abraham tuvo para Dios le fue contada como justicia. Entonces, mis hermanos, por último, el Salmo 101, verso 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en camino de la perfección, este me servirá. Este me servirá. El que ande en el camino de la perfección. Y dice que el Señor pone sus ojos ¿en quién? En los fieles. En la tierra. Ser fiel no significa ser infalible. Es decir, que nunca vas a fallar. Ser fiel significa que en medio de tu falla tú sabes que Dios es tu Dios y que no lo puedes cambiar por nada, ni por tu marido, ni por tu mujer, ni por tus hijos, ni por un pedazo de carne prieta. El salmista David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo conozco de mucha gente que cuando el marido se va, se les acaba el evangelio. Cuando se le va la mujer, se les acaba el evangelio. Ellos nunca nacieron de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, tú le eres fiel a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. Amén. Caes, te levantas, porque tú sabes que Jehová es tu Dios y Cristo es tu Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a ver la naturaleza del ministerio, ¿verdad? Que es otro de los temas muy importantes que nosotros tenemos que ver para aprender. Porque aquí se trata de aprender. Amén. Amén. El ministerio cristiano es un don del Señor glorificado a su iglesia. ¿Por qué es un don del Señor glorificado? Porque recuerden ustedes que cuando Cristo murió, según Mateo capítulo 12, verso 40, descendió a las partes más bajas de la tierra, así lo dice, al centro de la tierra. Hay un credo que se llama el credo apostólico, donde ellos dicen que Cristo fue al infierno. Jamás Cristo fue al infierno. Cristo murió y descendió al corazón de la tierra, a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. La finalidad de Cristo descender allá era porque todos los que morían salvos, es decir, todos los que morían creyendo en Dios, en ese entonces se iban a ese lugar que se llamaba el seno de Abraham. Entonces Cristo, al morir y presentárseles a ellos, simplemente les dijo: yo soy el Mesías, estoy aquí porque he muerto y voy a resucitar al tercer día. Al tercer día, cuando yo resucite y ascienda al cielo, me llevaré las almas de ustedes